Bienvenidos a esta serie de tutoriales. A continuación, vamos a desarrollar un proyecto de planilla de pagos donde se necesita un libro de Microsoft Excel que permita llevar el control de los empleados de la organización, historial de pagos realizados, reporte de pagos y que incluye un dashboard. Para el control de empleados se nos solicita llevar una tabla de registros del contrato de empleados con el código, nombre, apellido, fecha de ingreso, cargo, tipo de contrato, sueldo base y pago por hora. Tipos de contrato, planta y por servicios. Los cargos disponibles serán gerente, contador, supervisor, vendedor y cajero. Validaciones que debemos tomar en cuenta: si el tipo de contrato es de planta, agregar solo el sueldo base, y si es por servicios, agregar pago por hora. Agregar un mínimo de 5 empleados. Vamos a iniciar en Microsoft Excel. Nos dirigimos acá y vamos a crear un nuevo documento. Damos en libro en blanco y se nos va a crear esta nueva hoja. Vamos a renombrar la hoja como empleados y vamos a colocar aquí las columnas que se nos solicitan. Una vez ya tenemos listo las columnas que se nos piden en los encabezados, vamos a empezar a dar formato al documento. En la columna D vamos a establecer que el formato será de tipo fecha corta. Para los cargos vamos a agregar una nueva hoja que se va a llamar cargos. Y introduciremos los cargos en la columna A hacia abajo. Ya tenemos listos los cargos que se nos solicitaron, incluyendo el cajero. Una vez que tengamos esta lista, vamos a dirigirnos otra vez a empleados, vamos a seleccionar cargo, vamos a dirigirnos a datos y vamos a buscar la opción de validación de datos. Damos clic y acá vamos a seleccionar permitir lista. Aquí nos piden un origen, vamos a darle clic en este icono y nos vamos a dirigir a cargos y vamos a seleccionar la columna A. Damos enter y vamos a configurar el mensaje de error. Vamos a definir el estilo alto, vamos a mencionar que va a ser un error y vamos a mostrar el siguiente mensaje. Vamos a mostrar solo se permiten los cargos disponibles en la lista desplegable o el mensaje que preferamos. Vamos a copiar este mensaje solo para reutilizarlo en dado caso lo necesite. Damos clic en aceptar y ahora aquí abajo de cargo nos aparecen los cargos disponibles de nuestra otra hoja. Vamos a ocultar esta hoja para que no nos interfiera. Damos clic derecho, ocultar y ya la tenemos oculta. Vamos a dirigirnos a tipo de contrato. Como también nos dicen que solo se permite planta y por servicios, vamos a seleccionar la columna y vamos a dar clic en validación de datos. Vamos a ir a configuración, seleccionamos lista. En este caso el origen lo estableceremos por defecto nosotros planta, punto y coma, por servicio. Importante que no dejemos espacios entre el punto y coma y los valores. Nos vamos a mensaje de error, colocamos error y el mensaje en este caso será: solo se permiten los tipos de cargo de contrato, solo se permiten los tipos de contrato disponibles en la lista desplegable. Y como vemos, aquí solo se nos muestra planta y por servicio. Esto es útil cuando no queremos crear una nueva hoja. Una vez ya tenemos listo esto, vamos a crear esto como una tabla. Vamos a seleccionar control T, presionamos control T y vamos a crear esto como una tabla. La tabla tiene encabezados y damos clic en aceptar. Vamos a nombrar a la tabla como tabla empleados.
empleados. Y ese nombre se quedará tabla empleados. Una vez ya tenemos esta tabla, vamos a ingresar 5 registros. Aquí ya ingresé el primer empleado, pero si nos damos cuenta, el formato del sueldo base no está en formato de moneda. Vamos a seleccionar en general, moneda, teniendo seleccionada este dato. Y vamos a también pago por hora, formato moneda. Y eso cuando ingresemos un valor se mostrará como moneda. Además, noto que aquí aparecen unos mensajes o advertencias. Vamos a seleccionar toda la fila 1. Nos vamos a ir a datos, validación de datos. Y aunque nos aparezca esta opción es porque tenemos validación de datos, encargo y tipo de contrato. Damos clic en aceptar y vamos a irnos acá y vamos a dejarlo como cualquiera. No dejamos ningún mensaje de error, damos clic en aceptar y ahí ya se elimina esa advertencia. Vamos a agregar otros 4 empleados. Ahora podemos comprobar que pudimos ingresar otros empleados a esta misma tabla y con esto ya tendríamos nuestro control de empleados. Si seguimos agregando, por ejemplo aquí 6, se va a ir expandiendo la tabla hacia abajo. Entonces vamos a eliminarlo ya que no lo vamos a ocupar y ahí ya tenemos los datos de nuestra tabla. Bien, ahora vamos con el historial de pagos, donde a continuación se nos solicita mostrar el código del empleado, la fecha, tipo de contrato y horas reportadas. Además, se nos pide realizar los procesos de agregar las columnas para calcular el salario, AFP del 7.25%, seguro social del 3%, calcular el salario bruto, el tramo donde está el empleado, el porcentaje de renta y la renta según la tabla de deducciones, además de calcular el salario neto que va a recibir el empleado en esta hoja. Las validaciones para el salario será que si el código del empleado es de planta, se debe usar el dato de sueldo base para el salario. Si el código de empleado es por servicio, se debe calcular multiplicando los datos de pago por hora y horas reportadas y así tendremos el salario. Y luego podremos aplicar ya los descuentos como FP, seguro social y renta para obtener el salario neto. Vamos a dirigirnos a nuestra hoja de Excel y vamos a agregar una nueva hoja que se llame pagos. Y vamos a agregar los datos que se nos solicitan. Una vez que ya tenemos los encabezados de nuestra tabla, vamos a agregar un código, vamos a agregar también lo que es una fecha y vamos a darle el formato de fecha corta en este momento. Y el tipo de contrato lo vamos a obtener de la hoja de empleados, donde el empleado 1 tiene un tipo de contrato de planta. Vamos a obtenerlo de la siguiente forma. Vamos a ingresar igual, vamos a ocupar la función buscar v y el valor que vamos a buscar en la hoja de empleados va a ser el código del empleado. Ponemos punto y coma. La matriz donde vamos a buscar, como nosotros ya nombramos la tabla de empleados como tabla de empleados, vamos a seleccionarla o ingresarla por completo. Podemos ocupar tab o tabular para que se seleccione automáticamente. Tabla empleados, punto y coma, y el dato del tipo de contrato está en la columna 6. Colocamos 6, ponemos punto y coma e indicamos que el valor será falso. Damos enter y aquí ya nos muestra el tipo de contrato. Recuerden que este 6
es por el número de columna donde se encuentra el tipo de contrato. Si contamos desde el inicio, esta es la columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el sueldo base está en la columna 7 y el pago por hora en la columna 8. Continuando, vamos a validar que si el empleado no es por servicios, entonces no se puede ingresar las horas reportadas. Para eso, vamos a irnos a datos, validación de datos, vamos a seleccionar permitir, personalizada, y aquí vamos a poner igual C2, donde está el tipo de contrato, y que esto sea igual a por servicios. Ponemos comillas dobles al inicio y al final de la palabra. En mensaje de error vamos a mostrar el siguiente mensaje de error. El mensaje será: solo se pueden reportar horas a empleados contratados por servicios. Damos clic en aceptar y, por ejemplo, en este caso, si yo intento ingresar un número, no me debería dejar. Me aparece el mensaje. Cancelar. Por ejemplo, si yo seleccionara el empleado 2, que si es un empleado definido como por servicios, yo intento ingresar aquí un valor, si me deja en este caso. ¿Sí? Entonces, volvemos al 1 y continuamos. Ahora vamos a calcular el salario. Tomando en cuenta que si es de planta, el sueldo que vamos a mostrar o el salario que vamos a mostrar será el sueldo base. Y si es por servicio, vamos a calcular a partir del pago por hora, multiplicándolo por el total de horas reportadas. Para ello vamos a dar clic en igual, aquí, igual, y vamos a hacer una validación. Colocamos si C2 es igual a planta, si es igual a planta, nos indica que debemos ir a buscar el salario o el sueldo base de este empleado. Vamos a ocupar buscar V. El valor por el que vamos a buscar el salario o sueldo base del empleado va a ser por su código, punto y coma. La matriz será tabla de empleados, punto y coma. Y la columna donde está el sueldo base es la columna 7, punto y coma, falso. Y cerramos paréntesis. Ponemos punto y coma. Si el empleado no es de planta y no necesitamos mostrar su sueldo base, significa solo una cosa, que el empleado es por servicios, por lo cual vamos a multiplicar buscando siempre con buscar V los datos del pago por hora del empleado, que está siempre en A2, punto y coma, tabla empleados, punto y coma, y el pago por hora está en la columna 8. Ponemos punto y coma, falso, cerramos paréntesis, y esto lo vamos a multiplicar por las horas reportadas. Cerramos paréntesis y damos enter. ¿Sí? Y aquí ya nos muestra el salario de este empleado. Y por ejemplo, si tenemos un empleado por servicio, aquí se deberá mostrar el resultado de esta multiplicación del pago por hora por las horas reportadas. Continuamos. Para calcular la FP, vamos a multiplicarlo por el 7.25%. Colocamos igual y esto lo vamos a multiplicar el salario por 0.0725.
Damos Enter y este es el total de AFP que le corresponde pagar. Ponemos igual y ahora lo vamos a multiplicar el salario por el 3%, 0.03. Y este sería el total de seguro social. El salario bruto será una resta le vamos a restar al salario la AFP y el seguro social. Ponemos igual salario menos, abrimos paréntesis y vamos a sumar AFP más seguro social. Cerramos paréntesis, damos Enter y este es el salario bruto del empleado. Para el siguiente caso debemos encontrar el tramo, la renta, el porcentaje de la renta, para encontrar lo que es el salario neto de nuestro empleado. Para ello vamos a agregar aquí a la par la tabla de deducciones que se nos pide, ¿verdad? Tenemos el historial de pagos y la tabla de deducciones es la siguiente. El tramo 1 va desde 1 centavo a $472. En este tramo no se aplica ninguna retención sobre ningún exceso y no hay ninguna cuota fija. En el tramo 2 va desde 472 con 1 centavo hasta 895.24 y aquí el porcentaje que se le aplica es del 10% sobre el exceso de 472, ¿sí? Y la cuota fija es de 17.67 dólares con centavos. Para el tramo 3 pertenecen los quienes tengan un salario bruto entre 895.25 y 2038.10 centavos. A ellos se les aplica el 20% sobre el exceso de 895.24 más una cuota fija de 60. Y los del último tramo, tramo 4, pertenecen todas las personas o empleados que ganen y que tengan un salario bruto mayor a 2038.11 centavos. En adelante a ellos se les aplica el 30% sobre el exceso de 2038.10 centavos más una cuota fija de 288.57. Vamos a crear esta tabla de deducciones en nuestro documento para poder aplicar esa renta al empleado según su salario bruto. Acabo de crear la siguiente tabla de las deducciones dejando una columna de por medio empezando en la columna N y acabo de agregar estos datos de la siguiente forma, ¿verdad? Esta será nuestra tabla de configuración que nos permitirá aplicar, identificar primero el tramo del salario bruto, el porcentaje de la renta, que lo vamos a tomar de esta columna, y de esa manera poder calcular luego la renta de el empleado en específico para poder obtener su salario neto. Bien, vamos a seleccionar, vamos a dar clic sobre cualquier celda, vamos a presionar Control T y esta tabla vamos a dejar seleccionado. La tabla tiene encabezados y la vamos a convertir en una tabla, la cual vamos a llamar tabla renta. Damos Enter y una vez que lo tenemos vamos a continuar. Ya tenemos esta tabla. Lo primero que debemos encontrar es saber en qué tramo está este salario bruto. Para ello vamos a poner igual, vamos a poner sí, y vamos a comparar el salario bruto, el cual está en H2, si es mayor o igual a el valor de O5, vamos a aplicar lo siguiente, o símbolo de $5, ya que siempre vamos a aplicarlo por este valor en esta celda. Agregamos el símbolo de dólar
para determinar que es un valor fijo siempre en nuestra fórmula. Ponemos punto y coma. Si el salario bruto es mayor a este valor, significa que este salario bruto pertenece al tramo 4. Entonces vamos a poner N, símbolo de dólar, 5, ¿sí? Y con esto, si ponemos punto y coma y cerramos paréntesis, damos enter, ya nos muestra que pertenece al tramo 4, al tramo 4. Entonces vamos a terminar para que independientemente del valor nos muestre a qué tramo pertenece y no solo al tramo 4 como es en este caso. Vamos a abrir un espacio y aquí entre este paréntesis que cierra y este punto y coma vamos a escribir la siguiente fórmula. Si abrimos paréntesis y vamos a agregar la siguiente prueba lógica. Vamos a agregar un i, abrimos paréntesis y vamos a preguntar si el salario bruto que está en H2 es mayor o igual a O4 o símbolo de dólar 4, punto y coma, y H2 es menor o igual a P4, P, símbolo de dólar 4, lo ponemos fijo, cerramos paréntesis, ponemos punto y coma, significa que el empleado está en el tramo 3. Ponemos N, símbolo de dólar 3, 4, N4. Ponemos punto y coma, cerramos paréntesis. Y lo siguiente que vamos a hacer, ya tenemos nuestra fórmula finalizada. Vamos a copiar desde este paréntesis hasta el sí, damos clic derecho, copiar, y en este espacio que hemos dejado en blanco al final, después del punto y coma de N4, vamos a pegar de nuevo la fórmula con control V. Y acá vamos a reemplazar O4 por O3, que es perteneciente al tramo 2, P4 por P3 y N4 por N3. Y si no es N3, es decir, si no es del tramo 2, vamos a mostrar que es del tramo 1. Símbolo de dólar, tramo, y ponemos N2. Damos enter y ya tenemos finalizada nuestra fórmula. Ya nos muestra al tramo al que pertenece el empleado. Para obtener el porcentaje que se le va a aplicar, vamos a ocupar un buscar V. Buscar V, el valor que vamos a buscar será el nombre del tramo, ponemos punto y coma, y la tabla donde vamos a buscar será tabla, pero de renta. Ponemos punto y coma, y el indicador es en la columna donde está el porcentaje. En este caso no está en la columna 1, ni 2, ni 3, está en la columna 4. Ponemos punto y coma, seleccionamos falso para que sea una coincidencia exacta y damos enter. Y aquí nos aparece que se va a mostrar el 30%, pero nos lo trae como en un formato normal. Así que vamos a seleccionar aquí porcentaje y ya nos muestra. Vamos a quitar los decimales y ya nos muestra que se va a aplicar el 30%. Ahora necesitamos calcular el porcentaje de la renta. Para ello, simplemente vamos a escribir la siguiente fórmula. Para esto, vamos a hacer lo siguiente. La fórmula que vamos a ocupar será al salario bruto descontarle el exceso que se le aplica en este caso. Se le va a descontar ese exceso. Y de este exceso y del resultante de esta resta lo vamos a multiplicar por el 30% para por último sumarle la cuota fija de su tramo. Entonces
Para hacer eso vamos a agregar igual, abrimos paréntesis, ya que vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a poner salario bruto menos, vamos a ocupar un buscar V, y vamos a buscar del tramo 4 o del tramo que esté en este caso, en este valor, punto y coma, en la tabla de renta, punto y coma, vamos a buscar el exceso para restárselo al salario bruto. En este caso el exceso está en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos 5. Punto y coma, colocamos falso para una búsqueda exacta, cerramos paréntesis y si consideran que es más cómodo pueden seguir editándola aquí arriba o aquí abajo la forma. Lo voy a empezar a editar aquí. Cierro el paréntesis que aquí previamente había abierto y esto lo voy a multiplicar por el valor del porcentaje de la renta. Una vez ya lo tengo multiplicado por ese valor, aplicando jerarquía de operadores, yo sé que primero se va a hacer la multiplicación, luego se va a proceder a hacer la suma y le voy a sumar la cuota fija. ¿Cómo voy a obtener la cuota fija? Utilizando buscar V, voy a buscar según el tramo, punto y coma, en la tabla de renta, el valor de la columna 6 que sé que es la cuota fija. Pongo punto y coma, falso, cierro paréntesis y en este caso esta fórmula me va a dar el valor de la renta. Si por algún motivo nos apareciera de esta forma, hay que revisar los valores. Por ejemplo, en mi caso, aquí me aparece esta cifra. Realmente, la cifra que debería mostrarse aquí es 2038.10. Entonces, si lo tengo de esa forma, es porque aquí no se está aplicando el formato de manera correcta. Entonces, voy a editarlo, pongo 2038.10 y ahora vemos que sí, en total la renta debería ser de 350. Vamos a manipular un poco esto, ya que solo quiero que se muestren dos decimales y sería 350.27 de renta. El salario neto en este caso será una simple resta. Será una resta de donde al salario bruto simplemente se le resta la renta. Damos enter y este sería el salario neto de este empleado en este pago. Vamos a aplicar algunos formatos, por ejemplo, a estos cuatro valores, el formato deberá ser de moneda. Para la renta y el salario neto sería también de moneda. Y una vez que tenemos esto ya hecho, vamos a darle control T teniendo seleccionada solamente una celda, control T, la tabla tiene encabezados, le damos aceptar y ya tenemos nuestra tabla de lo que viene siendo de los pagos. Vamos a modificar un poco el diseño, vamos a ponerlo en verde o en otro color, por ejemplo un gris. Vamos a buscar un estilo que nos guste, ocupar este verde. Y importante en diseño, la tabla la vamos a llamar tabla pagos o podría ser planilla. Tabla pagos le vamos a poner en este caso. Una vez que ya tenemos lista esta tabla, vamos a intentar agregar otro pago al empleado 2, que en este caso ya nos detecta automáticamente que es por servicios y nos está calculando todos los otros valores. Vamos a poner la fecha de pago que va a ser siempre el 30 del 05 30 del 05
del 2024. En este caso, como es por servicios, se le van a reportar 160 horas y automáticamente aquí ya nos muestra, ¿verdad? También pertenece al tramo 4. ¿Qué tal si en vez de 160 le reportáramos 80? Nos diría automáticamente que pertenece al tramo 3 y nos daría su salario neto. Si pusiéramos que, por ejemplo, solo se le reportaron 40 horas, nos aparece que pertenece al tramo 2. Y este sería el total de la renta que se le ha aplicado y el salario neto. Si solo se reportaran, por ejemplo, 20 horas, nos diría que pertenece al tramo 1, la renta no se le aplicó ningún porcentaje, no tiene que pagar nada de renta y el salario neto sería el mismo salario bruto. Entonces, con este ejemplo podemos comprobar que no funciona el cálculo de los descuentos y podemos aplicar la renta para conocer el salario neto en esta planilla.